La trompeta de guerra ha sonado en el riachuelo y el eco retumba en la Bombonera con la fuerza de un sismo de magnitud 10. Juan Román Riquelme no solo ha cumplido la promesa más vieja y sentida del hincha, sino que ha activado la bomba silenciosa que reconfigurará el ADN del mediocampo Xeneize. Nathan Nández regresa a Boca Juniors en el próximo mercado de diciembre. Un movimiento de ajedrez que es tanto una declaración de amor a la hinchada como un ultimátum implacable a la estructura interna del club. El spoiler más dramático no es el fichaje, que ya es un bombazo, sino el efecto dominó que desatará en el vestuario. La vuelta del perro es una amenaza directa a la capitanía y la influidez de Paul Fernández, y una sentencia financiera que obligará a Riquelme a vender un activo clave de la cantera, apuntando las miradas a la joya Medina o a un porcentaje de Barco, para cubrir los costos de la operación. La urgencia del presidente es política. Necesita la garra de Nández para blindar su gestión ante una oposición despiadada que cuestiona la venta de jóvenes talentos y la lentitud en los títulos continentales. La pregunta crucial que hoy se cierne sobre el futuro de Boca es: ¿podrá Riquelme gestionar la inminente crisis de liderazgo en el vestuario y el dilema táctico de Diego Martínez sin sacrificar la estabilidad económica y la promesa a la cantera? ¿Y Nández será la medicina que sane el alma copera o el veneno que rompa la armonía del plantel? Quédense con nosotros, porque vamos a desentrañar el intrincado laberinto de la negociación charrúa, el choque de estilos en el mediocampo y el precio político y económico de la nostalgia de la séptima copa. Suscríbanse y comenten ya. ¿Cuál es el costo real de traer de vuelta al guerrero Nández? El fichaje de Nathan Nández es, ante todo, un golpe de efecto político orquestado con la precisión de un cirujano por Juan Román Riquelme. El presidente de Boca Juniors no ignora el sentir de la tribuna, sabe que desde la dolorosa partida del uruguayo, ningún otro jugador ha logrado encarnar la mística y el fútbol de dientes apretados que el hincha exige en los momentos de copa, esa voracidad inagotable que transforma el mediocampo en un territorio de guerra. La gestión de Riquelme había sido criticada por una supuesta falta de jerarquía en los fichajes de peso y una dependencia excesiva de la cantera, un discurso de la oposición que ganaba terreno tras cada derrota dolorosa en instancias decisivas. La vuelta de Nández es la respuesta más contundente a esos críticos. Riquelme trae de vuelta a un ídolo popular, a un guerrero reconocido que no necesita presentación ni tiempo de adaptación, un activo político invaluable que pacifica la tribuna y blinda la gestión de la dirigencia. La estrategia de la negociación fue silenciosa y personal, enfocándose en la desazón de Nández en el fútbol de segundo orden, tras su paso por el Cagliari y las ligas árabes, donde la competencia es menor y la visibilidad internacional se diluye. El uruguayo, agotado mentalmente de la rutina de ligas menores, priorizó la gloria y el regreso al foco continental que Boca le ofrece, aceptando un salario inferior al que podría percibir en Europa a cambio de un contrato de larga duración y la promesa de ser la bandera del próximo ciclo copero. Esta connivencia de voluntades entre Riquelme y Nández es lo que desactivó las barreras financieras y burocráticas, permitiendo el cierre de un acuerdo que parecía imposible por costos. El sacrificio de la cantera como moneda de cambio es el precio oscuro de la operación Nández. La necesidad de equilibrar las cuentas del club y financiar el alto costo de la compra del pase del uruguayo, un mecanismo de préstamo con obligación de compra, obligó a Riquelme a tomar una decisión impopular: sacrificar un activo joven de la cantera en el próximo mercado de pases para inyectar liquidez y cubrir el monto total del fichaje. Los focos apuntan directamente a Cristian Medina, el volante creativo que hoy ocupa la posición natural de Nández en el mediocampo, o a la venta anticipada de un porcentaje residual del pase de Valentín Barco, un talento que ya emigró pero que sigue generando ingresos futuros. La decisión de Riquelme es un mensaje claro a la dirigencia y a los hinchas: la gloria inmediata en la Copa Libertadores vale más que el potencial a futuro de los juveniles. Esta prioridad por la experiencia sobre la consolidación del talento joven genera un debate moral en el club. ¿Es justo desmantelar la base del futuro para traer una figura que garantice el presente? La jugada es arriesgada y la oposición política ya ha tomado nota de esta contradicción en el discurso de la dirigencia, preparando un ataque mediático que cuestionará la sostenibilidad del modelo deportivo si el título continental no se concreta. La vuelta de Nández se paga con sangre joven de la propia cantera. El choque de estilos en el mediocampo Xeneize es la prueba de fuego para Diego Martínez. El entrenador ha construido un mediocampo de pureza técnica, con la circulación exquisita de Equi Fernández, la visión de Zenón y el desequilibrio de Medina, un sistema basado en la posesión y el buen trato del balón. La llegada de Nathan Nández es la introducción de un elemento ajeno a esa armonía técnica. El uruguayo es la garra, la verticalidad directa, la fricción y el temperamento indomable. Nández no pide permiso para cortar, correr o rematar, él impone su voluntad. El dilema de Martínez es cómo integrar esta potencia pura sin romper la fluidez y la cadena de pases que ha logrado establecer. La hipótesis táctica más coherente es que Martínez sacrificará la posición de Medina para utilizar a Nández como volante interno derecho con mayor libertad para pisar el área y sumarse al ataque por sorpresa, una función que explote su remate de media distancia y su capacidad para romper líneas con el despliegue físico.
Sin embargo, dejar a Medina en el banco o cambiarlo de posición es un riesgo inmenso que Martínez deberá justificar ante la hinchada. Otra opción audaz sería utilizar a Nández como mediocampista central junto a Eky Fernández, buscando un doble 5 de marca y juego que sacrifique la posesión por la seguridad defensiva y la salida rápida, una variante táctica que implica sentar a Paul Fernández y asumir la crisis de liderazgo que ello conlleva. Martínez tiene una bomba táctica en sus manos, y su capacidad para encontrar el encaje perfecto definirá el éxito de la nueva era de Boca Juniors. La crisis de liderazgo en el vestuario se centra en la figura de Paul Fernández. El actual capitán y un jugador de la confianza de la dirigencia, Paul Fernández vería su rol y su titularidad cuestionados de forma inmediata con la llegada de Nández, un jugador con un peso específico en la hinchada y un liderazgo natural que Paul no ha logrado consolidar a pesar de llevar la cinta. La presencia de Nández en el vestuario genera un contrapeso de poder que Martínez deberá gestionar con extrema diplomacia. La gran pregunta es si el uruguayo recuperará la cinta de capitán que nunca debió dejar y si Paul Fernández aceptará el rol de suplente o de jugador rotativo sin generar fricciones internas. El escenario más probable es que Riquelme interceda para establecer una transición de liderazgo planificada, donde Nández asuma la capitanía de los partidos de Copa y Paul la mantenga en el torneo local, una solución salomónica que busca evitar el cisma, pero que no resuelve el fondo del problema. El banco de suplentes no es el lugar natural para un jugador con el salario y el estatus de Paul Fernández. Esta tensión interna definirá la armonía del plantel y la capacidad de Martínez para mantener el control sobre un vestuario polarizado por el poder y la mística. El factor Cavani como catalizador uruguayo es la pieza de integración clave en este rompecabezas. La presencia de Edinson Cavani en el vestuario facilita la integración de Nández y crea un eje de liderazgo charrúa que blinda el espíritu competitivo del equipo. Cavani y Nández comparten códigos, la experiencia de élite y el deseo inquebrantable de ganar la Copa Libertadores, un objetivo que los une por encima de cualquier diferencia salarial o táctica. La sociedad uruguaya en la cancha será el motor ofensivo y defensivo de Boca. Nández con su verticalidad y marca, alimentando a Cavani con pases precisos y rompiendo defensas con su despliegue físico. Martínez utilizará esta dupla como el arma psicológica para motivar a sus jóvenes jugadores y restablecer la mística que opera en el plantel. La amistad y el respeto mutuo entre Cavani y Nández es la garantía de armonía que Riquelme necesita para evitar la crisis interna y consolidar su proyecto deportivo. El reencuentro de los charrúas es la mejor noticia para la hinchada y la peor pesadilla para los rivales continentales. La incógnita física tras el paso por ligas de menor intensidad es la preocupación latente del cuerpo técnico. El fútbol argentino, con su ferocidad de la marca y la intensidad de los calendarios, exigirá el máximo a Nández, quien no ha tenido la continuidad ideal en los últimos años de su carrera. Martínez y el cuerpo médico deberán diseñar un plan de carga física y prevención de lesiones a la medida del uruguayo, asegurando su óptimo estado para los partidos clave de la fase decisiva de la Copa. La pretemporada de diciembre será fundamental para evaluar su condición y planificar su rotación en el equipo, evitando sobrecargas que puedan derivar en lesiones musculares. El regreso de Nández debe ser gestionado con inteligencia para evitar un fiasco deportivo que condene el fichaje y desate la crisis política en Boca. La salud del uruguayo es el factor decisivo que determinará el éxito o el fracaso de esta ambiciosa operación. El impacto continental y el mensaje a los rivales es el efecto más inmediato del fichaje de Nández. La vuelta del uruguayo cambia la jerarquía del mediocampo de Boca y obliga a los gigantes brasileños, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, a replantear sus estrategias para enfrentar al Xeneize. Nández es sinónimo de garra, presión alta y agresividad sin límites, un jugador que intimida y contagia al resto de sus compañeros. La presencia de Nández devuelve a Boca la identidad copera que había perdido en los últimos años, un equipo que juega con el cuchillo entre los dientes y que no da una pelota por perdida. Riquelme utiliza este fichaje como una declaración de intenciones. Boca va por la séptima copa y está dispuesto a pagar el precio para recuperar la gloria continental. El regreso de Nández es el inicio de la era de la garra y la mística charrúa en la Bombonera. El legado de Riquelme en la balanza política depende de la performance de Nández. Si el uruguayo rinde y Boca gana la copa, Riquelme será visto como el gestor visionario que supo recuperar la mística y blindar su gestión para el futuro. Si Nández fracasa, la venta de los juveniles y el alto costo del fichaje se convertirán en el arma política que la oposición utilizará para desatar la crisis final y cuestionar el modelo deportivo de la dirigencia. La apuesta de Riquelme es un acto de fe en la mística y la pasión que trascienden el análisis financiero y el modelo táctico. El regreso de Nández es el último cartucho de Román para consolidar su poder y devolver a Boca a la cima de América. El final de esta historia se escribe con la llegada de la Navidad y el inicio de la pretemporada de la ilusión. La Operación Nández es la prueba de fuego que definirá la historia de Riquelme como gestor y el futuro deportivo de Boca Juniors. La pregunta final que nos queda es: ¿lograrán a Ethan Nández, el guerrero charrúa,
integrarse al sistema de Diego Martínez y gestionar la crisis de liderazgo interna para darle a Boca Juniors la ansiada séptima copa, o el alto costo del fichaje y el sacrificio de la cantera se convertirán en la carga política que condene el proyecto de Juan Román Riquelme. Riquelme busca un golpe de autoridad que demuestre la ambición del club por ganar la ansiada séptima copa, y Nández es la pieza faltante para completar el rompecabezas de un equipo con hambre de gloria. Su retorno es una declaración de guerra a los rivales continentales. El sacrificio de la cantera como costo del fichaje es la contracara incómoda de la operación Nández. Si bien el regreso del uruguayo es una inyección de jerarquía, la necesidad de vender un juvenil para financiar la operación expone una fragilidad en la gestión económica del club. La venta de Medina o de otro activo joven limita el potencial a futuro del plantel y genera un debate sobre la prioridad entre el corto y el largo plazo. Riquelme, con su visión pragmática, ha optado por la jerarquía inmediata para asegurar la copa, asumiendo el riesgo de desprenderse de un talento joven que podría generar mayores dividendos a futuro. La elección de Nández sobre la consolidación de la cantera es un mensaje claro de que la Copa Libertadores es la prioridad absoluta y que no hay espacio para la paciencia en la gestión de Riquelme. Este sacrificio económico es el precio a pagar por la vuelta del guerrero y la ambición de gloria continental. La adaptación al fútbol argentino tras el paso por Europa y Arabia es la incógnita física que preocupa a Martínez. Nández no ha tenido la continuidad deseada en sus últimos clubes y la intensidad del fútbol sudamericano, con sus largos viajes y el calendario apretado, podría afectar su rendimiento físico y aumentar el riesgo de lesiones. Martínez y el cuerpo médico deberán diseñar un plan de entrenamiento personalizado para Nández, asegurando su óptima adaptación a la exigencia física del medio local y la competencia continental. La experiencia de Edinson Cavani como referente de élite en el fútbol argentino será crucial para ayudar a Nández a gestionar la carga física y la presión mediática, una sociedad de uruguayos que buscará blindar al mediocampista ante cualquier adversidad. El rendimiento físico de Nández es la incógnita final que determinará el éxito o el fracaso de este fichaje bombazo de Juan Román Riquelme. La defensa política de Riquelme se basa en la pasión y el romanticismo. El presidente apelará al corazón de la hinchada, recordando que Nández es el símbolo de la rebeldía y el jugador que se puso al club al hombro en los momentos de máxima tensión. Riquelme buscará desviar el foco de la negociación financiera y el sacrificio de los juveniles para centrarse en el valor intangible del fichaje, la mística, la garra y la conexión emocional con la tribuna. La vuelta de Nández es un gesto de grandeza que Riquelme capitalizará políticamente, utilizando la euforia de la hinchada para contrarrestar las críticas de la oposición y consolidar su liderazgo. El éxito de esta estrategia dependerá directamente del rendimiento de Nández en el campo de juego. Si Nández triunfa, Riquelme será visto como un genio. Si Nández fracasa, la oposición tendrá el arma perfecta para desatar la crisis final. La sociedad uruguaya, Cavani-Nández, se convierte en el nuevo eje de liderazgo del vestuario Ceneice. La presencia de dos referentes de élite y personalidad fuerte eleva el nivel de exigencia interna y genera un contrapeso a la capitanía de Paul Fernández. Cavani y Nández comparten códigos y experiencia continental, lo que facilita su integración y su liderazgo natural en el vestuario. El entrenador Martínez debe utilizar esta sociedad uruguaya para reforzar la mentalidad ganadora del equipo y transmitir la mística que opera a los jugadores más jóvenes, una oportunidad única de blindar el vestuario ante cualquier adversidad. La presencia de Nández es un mensaje de autoridad para los rivales y un gesto de grandeza para la propia hinchada. El final de esta historia se escribe en diciembre, con la llegada del guerrero y la activación de la bomba política. La Operación Nández es la prueba de fuego que definirá la historia de Riquelme como gestor y el futuro deportivo de Boca Juniors. La pregunta final que nos queda es: ¿podrá el regreso de Nathan Nández, la encarnación de la garra y la mística, soportar la presión política, la crisis interna y el sacrificio de los juveniles para darle a Boca Juniors la ansiada séptima copa, o este fichaje bombazo se convertirá en la profecía de la caída política de Juan Román Riquelme?